Bueno, muy buenas noches a todos los participantes. Excelencia Jurídica, líderes en capacitación, les da la bienvenida a este taller especializado denominado Nuevas reglas en el proceso familiar, un análisis profundo al protocolo de actuación en materia familiar. Hoy contamos con la presencia de un invitado muy reconocido en la materia, como lo es el doctor Carlos Alberto Laguna. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio, no sin antes recordarles que por favor mantengan sus micrófonos apagados y para cualquier pregunta o intervención, levantar la mano que la plataforma Zoom nos proporciona. Y el doctor Carlos Laguna les estará dando paso para que puedan intervenir. Y también recordarles, por favor, que la ronda de preguntas se va a hacer al finalizar la exposición del doctor Laguna. Bueno, dando continuidad, vamos a hacer la presentación a nuestro expositor de esta noche. Él es titulado de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una licenciatura en Economía y en Derecho, maestría en Derecho de la Escuela Militar de Ingeniería, maestría en Derecho de Familia y Violencia Familiar de la ESAM. Tiene un diplomado en Gobernabilidad y Administración de Justicia por la Escuela Militar de Ingeniería. Tiene un diplomado en Teoría Constitucional y Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia por la EMI. También un diplomado en Democracia, Sistema Político y Negociación del posgrado CIDES-UNSA. Ocupó diferentes cargos en la administración pública, como la del director jurídico del ASINSA, y también consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Es docente universitario de posgrados, fue parte de la Comisión de Revisión del Código de las Familias y del Proceso Familiar a convocatoria del Comité de Autonomías Departamentales de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recibió un reconocimiento por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia por la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz como destacado jurista en la producción y publicación de investigaciones y libros. Actualmente delimita su accionar al análisis de casos en materia familiar, niñez y adolescencia y a la investigación en dicho campo y forma parte del staff de capacitación de Excelencia Jurídica Bolivia. Doctor Carlos Alberto Laguna, realmente es un placer contar nuevamente con su participación en este tema que causa bastante controversia, como es el nuevo protocolo que sacaron recién. Bienvenido, el micrófono es suyo, doctor Laguna. Muchísimas gracias a Excelencia Jurídica por la invitación a este taller, precisamente para explicar y analizar el protocolo de actuación judicial en materia familiar. Voy a compartir la siguiente diapositiva para explicar mejor la temática. Ahora sí. Bueno, hace unas 2 semanas el Tribunal Supremo de Justicia, precisamente cuando se celebraba el Día del Niño, ha hecho la presentación oficial del protocolo de actuación judicial en materia familiar. Aunque la carátula, como ustedes podrán apreciar, dice protocolo de actuación, en realidad el título correcto es protocolo de actuación judicial en materia familiar, aprobado por un acuerdo de sala plena número 6/2026. Ya lo han aprobado esto el 5 de febrero de este año. Seguramente por cuestiones de imprenta y de impresión es que recién han presentado oficialmente, reitero, justamente el Día del Niño. ¿Cuál es el objeto de este protocolo
emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Y está establecido en el artículo 4 de este protocolo, que nos dice que el presente protocolo tiene como finalidad uniformizar criterios de actuación judicial en todo el territorio nacional, promoviendo decisiones coherentes y ajustadas a la Constitución, a la Ley 603, al Código de las Familias y del Proceso Familiar y los tratados internacionales de derechos humanos. Esa es la finalidad de este protocolo. Entendamos, estimados colegas, y seguramente los que están en la práctica forense, que lamentablemente desde la promulgación del Código de las Familias y del proceso familiar y desde su entrada en vigencia plena de este cuerpo normativo el año 2016, lamentablemente las autoridades judiciales han tenido una interpretación, digámoslo así, diferente en cada región del país. De ahí que en algún momento nosotros habíamos, juntamente con mi colega, el doctor Castro, habíamos visto que en realidad dentro de la aplicación del Código de las Familias y del proceso familiar, este se aplica de acuerdo a la conveniencia y a la idiosincrasia, digámoslo así, de cada región. Decíamos que parecemos un estado federal, porque cada capital de departamento lamentablemente tenía ciertos criterios para aplicar el Código de las Familias y del proceso familiar. Supongo que esa es la razón por la que se emite este protocolo de actuación judicial en materia familiar. Entendamos bien, estimados colegas, que la idea original en realidad es uniformizar criterios. Si tomamos esa iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto que el protocolo ayudará de sobremanera a tener una uniformidad en materia familiar. Por supuesto que sí. El detalle es que este protocolo va más allá de una simple emisión de ciertas reglas para uniformizar criterios. En realidad, en algunos artículos, el Tribunal Supremo de Justicia de alguna manera legisla. Y ese es un tema que ustedes de sobremanera conocen. Es una facultad exclusiva del órgano legislativo. Y de ahí que seguramente en el transcurso de todo este tiempo se tendrán observaciones a ciertos artículos de este protocolo, porque una cosa es, reitero, sacar de dudas ante algunos, ni siquiera vacíos, ante algunas malas interpretaciones, y otra cosa es legislar, otra cosa es incluir dentro del Código de las Familias y del proceso familiar nuevas reglas. Y ese es el problema que seguramente varios de ustedes y varias autoridades vamos a tener al momento de realizar la práctica forense. De hecho, la anterior semana yo tenía una audiencia de división y partición y la juez correspondiente no ha asimilado este protocolo en el sentido de que correctamente también ella cree que el código está por encima de cualquier protocolo. Eso es cierto y eso es lo que, estimados colegas, tenemos que considerar. Ahora empecemos con el análisis en sí del protocolo. Y lo vamos a hacer desde el artículo 6 porque
Desde el artículo 1 al 5 son disposiciones generales que no ameritan mayor análisis al respecto. El protocolo, en su artículo 6, establece una regla que ustedes también me van a dar la razón, que ya se aplicaba en los procesos familiares. Y es la regla referida a cómo yo voy a manejar un proceso familiar cuando éste ya ha sido iniciado anteriormente y por diferentes circunstancias este ha sido, por ejemplo, archivado. Y el Tribunal Supremo de Justicia establece en este artículo que una vez practicado el sorteo y asignada la causa a una autoridad judicial, toda nueva formalización de demanda, reconvención o actuación posterior vinculada al mismo conflicto debe ser conocida por el mismo juez o por el mismo juzgado. Y esto se da en razón a que ustedes saben de sobremanera, muchas veces uno presentaba un proceso familiar y como no nos gustaba la autoridad judicial a la cual había sido sorteada, hacíamos archivar ese proceso para posteriormente presentar nuevamente nuestras pretensiones en materia de familiar para que nos toque a otro juez. Esto ya, de alguna forma, reitero, ya ha sido asimilado en la práctica forense. La misma plataforma donde nosotros presentamos el mismo sistema NURES no permite que se sortee a otro juez una misma causa. Pero el Tribunal Supremo de Justicia aclara este aspecto en este artículo y nos dice que actuaciones posteriores deben ser revisadas siempre por la misma autoridad. ¿En qué casos? Cuando la resolución judicial que declaró por no presentada o retirada la demanda. Reitero, muchas veces en la práctica forense sucedía eso, como no nos gustaba la autoridad a la cual había sido sorteada, nosotros retirábamos la demanda o no cumplíamos con algún requisito para que ésta se declare por no presentada. Si es que existe esa situación y posteriormente queremos retomar este proceso, será siempre la misma autoridad la que tenga bajo su dirección el proceso familiar. Eso es lo que aclara este artículo. La segunda razón, cuando la resolución judicial que acepta el desistimiento del proceso, del derecho o declaratoria de improponibilidad. Ustedes conocen de sobremanera que en procesos familiares donde se ve el interés superior del niño, no existe desistimiento. Tal vez debería aclararse aquí este tema, pero lo importante es que el Tribunal Supremo de Justicia ya incluye esta regla. Y por supuesto que, como más adelante voy a también desarrollar, ya el Tribunal Supremo de Justicia incorpora lo que es la improponibilidad, que en los procesos de familia ya se regía a través de la jurisprudencia ordinaria. Hay varios autos supremos que nos mencionan el tema de la improponibilidad, pero estos autos supremos estaban referidos exclusivamente a temas no en materia familiar, sino en materia civil, lo que también asimilábamos al momento de la práctica forense, pero el Tribunal Supremo de Justicia en este aspecto es claro. Entonces, cuando se trata de una resolución que aceptó el desistimiento o ha declarado la improponibilidad, ese tribunal o esa autoridad judicial tiene que ser la encargada en una posterior pretensión.
Cuando la resolución judicial que haya resuelto excepciones previas. Ahí también tiene que ser la misma autoridad la cual tiene que tiene la responsabilidad de dirigir el proceso. La resolución judicial que declare la extinción de la pretensión por inactividad procesal. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia nos da cuatro motivos, digámoslo así, o cuatro causas donde la autoridad judicial, más allá de dejar en su momento de ver el proceso, es competente si es que las partes quisieran reiniciar sus pretensiones en materia familiar. ¿Cuándo no debe ser la misma autoridad la que guíe el proceso familiar? Cuando existe una resolución firme que declare probada la declinatoria de competencia, cuando existe una resolución judicial de excusa o recusación legalmente fundada. Aquí reitera el Tribunal Supremo algo que ya sabemos, ¿no? Si una autoridad es excusada, por supuesto que no puede volver a analizar el proceso. Eso nos dice el artículo 6. El artículo 7 está referido al control de admisibilidad de la demanda, aspecto que de forma ligera el Código de las Familias y del Proceso Familiar determina. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice la autoridad judicial podrá observar la demanda únicamente cuando se verifiquen defectos claros, objetivos y subsanables, diferenciando expresamente si se trata de observaciones de forma o de fondo. ¿Cuál es el objetivo de este artículo? Creo evitar que las autoridades judiciales observen las pretensiones o las demandas por observar. De ahí que se aclara que solamente se observa cuando se verifiquen defectos claros, objetivos y subsanables. ¿Qué más nos dice este artículo? Las observaciones deberán ser concretas, dice, individualizadas, comprensibles, estando prohibidas las observaciones genéricas o meramente ritualistas. Cuando el defecto sea simple y no sea un defecto complejo, el juez público de familia, nos dice, podrá subsanar de oficio en aplicación del principio de no formalismo. Reitero, la idea de este artículo es dejar a un lado esas barreras que lamentablemente muchas autoridades judiciales todavía mantienen, dejando a un lado esos ritualismos que en el proceso familiar no deben existir en función al principio, por ejemplo, procesal de no formalismo. ¿Qué más nos dice este artículo? La prueba preconstituida solo será exigible cuando resulte indispensable para acreditar la legitimación activa o pasiva, no pudiendo exigirse como requisito general de admisión. Entendamos, estimados colegas, que muchas autoridades judiciales al momento de interponer una demanda solicitan de forma general que se aclare o se incorpore o se adjunte dentro de las pretensiones las pruebas correspondientes. El Tribunal Supremo de Justicia en este artículo dice que no, solamente es necesario una prueba adjunta a la demanda únicamente para acreditar la legitimación activa o pasiva. Por ejemplo, en una demanda de asistencia familiar, ¿cuál va a ser esa prueba preconstituida? El certificado de nacimiento del beneficiario. ¿Por qué? Porque para la asistencia familiar, ustedes conocen de sobremanera, tiene que haber ese nexo jurídico llamado filiación. Esa es una prueba preconstituida. Y ese nexo
jurídico que es la filiación y ese certificado de nacimiento, por supuesto, permitirá acreditar primero que el beneficiario efectivamente es beneficiario y el demandante es el obligado. Entonces, en esos casos sí debemos adjuntar una prueba preconstituida. Eh, Nos dice también que el incumplimiento del artículo 261 de la ley 603 no dará lugar a la observación ni rechazo de la demanda por tratarse de una facultad dispositiva de la parte. ¿Qué nos dice el artículo 261? Y eso es lo que generalmente ha sido utilizado por algunas autoridades para colocar barreras para que el proceso no avance de forma expedita. El 261 nos dice, a la demanda deberá adjuntarse toda la prueba documental con la que se cuente. Asimismo, deberán ofrecerse otros medios de prueba. Existen varios procesos de familia donde no necesariamente las partes en ese momento cuentan con el medio de prueba documental. De ahí que se solicita, por ejemplo, dentro de la misma demanda, se oficia a diferentes instituciones, a diferentes instancias, lo que ha provocado en muchas situaciones que la autoridad observe la demanda en ese sentido, en el sentido de establecer que se incluya o que se adjunte en esa demanda toda la prueba documental. Con este artículo, las autoridades, reitero, judiciales, únicamente tienen que solicitar prueba preconstituida para validar la legitimación activa o pasiva. En los demás casos no. Y de ahí que viene que es una facultad dispositiva de la parte. Más allá de que tenga o no tenga en ese instante la prueba o los medios de prueba documental necesarios. Aquí viene lo de la improponibilidad de la demanda. Nos dice que la improponibilidad de la demanda es estrictamente excepcional. Y aquí nos dice por qué se aplica la improponibilidad de una demanda. Porque la pretensión carezca manifiestamente de sustento en norma sustantiva. No exista objeto procesal lícito. La incompetencia por materia sea manifiesta e insubsanable. Ejemplos. Es improponible, por ejemplo, valga la redundancia, es improponible, por ejemplo, que el progenitor, dependiendo también el caso, el progenitor interponga una demanda de impugnación de filiación. Es improponible porque la pretensión carece de sustento en norma sustantiva. El progenitor lo que tiene que hacer es interponer una demanda de negación de paternidad, no de impugnación de filiación. Aunque en algunos casos sí es válido, pero comúnmente este tema es improponible, porque reitero, el progenitor puede interponer negación de paternidad. La impugnación de filiación generalmente no es una regla absoluta, generalmente le interpone el hijo. Esa es, por ejemplo, una demanda de improponible. Otra demanda, otro ejemplo de demanda improponible. Los abuelos que están al cuidado de su nieto interponen una demanda de guarda al juzgado público de familia. Esa demanda es improponible. ¿Por qué? Por la incompetencia. En esos temas ellos deberían interponer una demanda de guarda a los abuelos a un juzgado público de familia.
Eso es lo que establece el artículo 7. La improponibilidad nos dice en ningún caso se podrá fundar en valoraciones probatorias, análisis de veracidad de los hechos o interpretaciones restrictivas del derecho de acción. Reitero, es improponible por estas tres causas, porque no existe sustento en la norma sustantiva, porque no existe objeto procesal lícito y por la incompetencia. Toda decisión de observación, rechazo o improponibilidad deberá adoptarse mediante auto definitivo, debidamente fundamentado dentro del plazo de 5 días. Aquí veo un error al respecto. El auto definitivo corta todo proceso posterior. En el rechazo o en la improponibilidad, por supuesto que esta clase de resolución judicial tiene que ser emitida. Pero yo les pregunto, en alguna observación de una demanda, ¿emitiremos un auto definitivo? Por supuesto que no. Cuando la autoridad judicial observa la demanda, eh, por ejemplo, por no probar la legitimación activa o pasiva que acabo de mencionar, no es un auto definitivo, es un auto interlocutorio. Entonces ahí hay un error por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Otro aspecto importante que seguramente va a ayudar bastante en que los procesos de familia culminen lo más antes posible es el tema del uso de medios informáticos, las famosas TIC. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, las notificaciones con las observaciones a la demanda deberán practicarse en el domicilio telemático o de infotelecomunicación señalado en la demanda, el mismo que deberá ser verificado antes de su presentación por plataforma o por el responsable de la recepción. Esto obviamente ya ocurre en la actualidad. Cuando nosotros acudimos a la plataforma, el responsable de plataforma ya revisa que exista el teléfono correspondiente, el cual obviamente tiene que tener, por ejemplo, WhatsApp, verifica si existe un correo electrónico. Eh, Ante la ausencia del oficial de diligencias, las notificaciones en estados judiciales serán practicadas por la secretaria o el secretario del juzgado bajo responsabilidad. Este es un tema también importante. Tendríamos que hacer un análisis y ver si en este aspecto el tribunal ya está legislando, porque esto no se incluye en el Código de las Familias y del proceso familiar, pero desde mi punto de vista es un aspecto, una regla muy importante. Todos los que estamos en la práctica forense sabemos que ante la inexistencia de un oficial de diligencia, lamentablemente los procesos no pueden avanzar. Y ahí el suplir a través del secretario este acto procesal o este acto de comunicación, por supuesto que coadyuva en el proceso familiar. Esto también ya es obvio. En caso de impedimento o cesación de un oficial de diligencia, será suplido por el oficial de diligencia siguiente en número. Lo novedoso es que esta suplencia no necesita un memorándum del tribunal departamental. Entonces, eso también va a facilitar, reitero, los actos de comunicación. Y entrando a lo que es las audiencias, el artículo 9 nos habla del desarrollo de la audiencia preliminar. Nos dice que la audiencia preliminar se va a cumplir de acuerdo a las actividades previstas en el 427 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. ¿Cuál es el problema
de este protocolo. Si ustedes dan una lectura al artículo 9, se modifica el orden de los actos procesales. El 427 es claro al respecto y de ahí que desde mi punto de vista no debiese existir dentro del protocolo estas aclaraciones. Por ejemplo, el 427 ya entre sus actos procesales importantes eh, inicia con el inciso de la homologación de acuerdo de partes si es presentado en audiencia. Después de ese acto procesal continúa la conciliación. Pero ¿qué nos dice el artículo 9 de este protocolo? El artículo 9 de este protocolo inicia con la ratificación de la demanda. Después de la ratificación de la demanda, recién llega la homologación y como tercer punto, la tentativa de conciliación. Vamos a asimilar este artículo 9 del protocolo, vamos a asimilar el artículo 427 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Por supuesto que el artículo 427 del Código de las Familias y del Proceso Familiar. Porque yo no podría, por lógica, estimados colegas, ratificarme en una demanda sin antes entrar a un acto procesal de conciliación. Imagínense que las partes concilien. ¿Qué necesidad yo tendría de ratificarme posteriormente? Mientras que el artículo 9 inicia con la ratificación y el artículo 427 del Código de las Familias inicia con la conciliación como debe ser cumplida. Por lo tanto, este artículo 9, desde mi punto de vista, no tiene lógicas, más bien desestructura la lógica establecida por el legislador nacional. Y ese es un error del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué más nos dice el artículo 9? Que es lo único que podemos rescatar. Si nosotros hacemos un análisis del artículo 427, que es la audiencia preliminar en procesos ordinarios, siempre hemos tenido la duda, yo les hablo por experiencia propia en la práctica forense, que si en la audiencia preliminar voy a realizar la producción de la prueba o en la audiencia complementaria. El legislador nacional en el 427 y en el 428 da la posibilidad de que pueda producirse en la audiencia preliminar y daba la posibilidad de que la prueba se produzca en la audiencia complementaria. Entonces, de ahí que muchas veces, por ejemplo, en un proceso de división y partición, a veces, previendo las circunstancias, convocábamos a los testigos para la audiencia preliminar y el juez no producía la prueba. Por lo tanto, perjudicábamos a los testigos, los cuales tenían que retornar para la audiencia complementaria. ¿Qué nos dice este protocolo al respecto? Y creo que es algo rescatable, lo único rescatable de este artículo 9, que ya en audiencia preliminar puede producirse la prueba o los medios de prueba. Por lo tanto, cuando nosotros ya tengamos en un proceso ordinario de audiencia preliminar, tenemos que convocar o munirnos de todos los medios de prueba ya adjuntos. Específicamente en el caso de testigos ya tenemos que convocarlos a los testigos. Y eso es algo que aclara para que
no tengamos problemas en ese sentido. El artículo 10 nos habla de una conciliación intraprocesal. Todos sabemos que por cultura de paz, bajo ese principio tan importante, es prácticamente un acto procesal obligatorio el convocar a una conciliación cuando existan derechos que pueden ser definidos dentro de este acto procesal, porque no siempre podemos convocar una conciliación dependiendo la pretensión que nosotros querramos, ¿no? Por ejemplo, en un tema de comprobación de unión libre, nunca va a haber conciliación, porque una parte se opone y la otra parte pretende el reconocimiento de ese periodo de vigencia de un proyecto de vida en común. El artículo 11 se refiere a resolución sobre excepciones y otros que no merece la pena conversar al respecto. Y el artículo 12 es un artículo importante en razón a que existía la duda de qué sucede cuando una excepción es probada o improbada, qué efecto eh, tiene dentro del proceso. Y en el análisis que nosotros realizamos en la publicación que se va a emitir el próximo mes sobre el código de las familias y del proceso familiar, análisis, comentarios de cada uno de los artículos, de los 449 artículos, que en la actualidad son 448 artículos del código, y hemos mencionado este tema como una problemática que ha sido parte de uno de los errores que tenía el legislador nacional, pero que se suple analizando o considerando el Código Procesal Civil. Pero que este protocolo de alguna forma replica lo que establece el Código Procesal Civil en este aspecto. Nos dice, frente a las excepciones de incompetencia, pago, cosa juzgada, conciliación, transacción y prescripción, si la excepción se declara probada, por supuesto que el efecto será un efecto suspensivo, es decir, que si se declara de esa forma, el proceso deberá paralizarse hasta que el superior emite una resolución confirmando o no confirmando la validez o no de la declaratoria de excepción probada. Si la excepción se declara improbada, el recurso producirá efecto devolutivo. Es decir, el proceso continuará más allá de que en la sala o el superior esté analizando el tema. Un aspecto igual importante, y esto favorece en realidad a las partes y a la sociedad en su conjunto, es que las autoridades judiciales, más allá de la experticia que debería tener el abogado de las partes, sea claro al momento de determinar qué efecto va a tener un medio de impugnación. Y eso precisamente establece el artículo 12, nos dice la determinación de efecto suspensivo, devolutivo o diferido deberá constatarse expresamente en el auto que concede el recurso. Eso es importante porque muchas veces se concede el recurso y las partes o los mismos abogados por la falta de experiencia no saben en qué efecto se ha concedido ese recurso, lo que provoca en muchos casos la paralización del mismo proceso. Entonces eso es bueno y para eso el tribunal también hace referencia a una jurisprudencia ordinaria, el auto supremo 103 quebrado 2018.
En el artículo 13, el Tribunal Supremo de Justicia aclara qué debemos entender por objeto del proceso. Nos dice que el objeto del proceso está constituido por la pretensión jurídica relevante, subsistente, introducida por los actos postulatorios y contradicha por la parte adversa. También habla de que el objeto del proceso no se confunde con los argumentos, medios probatorios ni con las consecuencias accesorias de la pretensión. El juez deberá identificar con claridad el núcleo del conflicto jurídico, evitando ampliaciones indebidas del debate jurídico. Si se declara el desistimiento de la pretensión y en su caso de la reconvención, ya no existe objeto de los actos postulatorios. Si por inasistencia de una de las partes se declara el desistimiento, sea de la demanda o reconvención, el objeto del proceso estará constituido por la pretensión del acto de proposición subsistente. Entonces hay algunos temas que este artículo, en vez de facilitar el camino, confunde, por ejemplo. Por ejemplo, reitero, toma de forma general los desistimientos. No hay desistimientos cuando se establece derechos de personas menores de edad, por ejemplo, eso lo establece el Código de las Familias y del Proceso Familiar. En el caso de existir un allanamiento y la pretensión es disponible por la autoridad judicial, deberá dictar resolución de manera inmediata, resolviendo el fondo de la pretensión. Eso es importante. Creo que lo más importante de este artículo es reiterar que cuando ambas partes, más allá de que hayan iniciado un proceso y no se haya firmado ningún acuerdo, se allanen al proceso, la autoridad judicial directamente debe emitir una resolución judicial, evitando, por ejemplo, audiencias, ya sea única, dependiendo del caso de un proceso extraordinario, o llevándose a cabo una audiencia preliminar en un proceso ordinario, por ejemplo. Fijación del objeto de la prueba. Lo más rescatable es que, de acuerdo a la doctrina moderna del derecho procesal, la carga de la prueba debe ser llevada no solamente por las partes, sino también por la autoridad judicial. De ahí que el Código de las Familias establece, por ejemplo, la prueba de oficio que la autoridad judicial debe solicitar. Es muy común escuchar dentro del proceso familiar, dentro de las audiencias, que la carga de la prueba solamente la tiene la parte demandante. No. El Código de las Familias y del Proceso Familiar es claro al respecto. Las partes tienen la carga de la prueba, demandante y demandado. Y por el moderno y por la moderna doctrina procesal, también la tiene el juez público de familia. Y precisamente ahí va lo determinado en el artículo 14, que nos dice que el tribunal, ahí hay un error de redacción porque en el proceso familiar no existen tribunales. El tribunal es un ente colegiado. En materia penal sí existe, pero bueno, es un error de redacción del Tribunal Supremo de Justicia. En realidad, el juez público de familia podrá ejercer su iniciativa probatoria. No como un deber, nos dice, sino como una potestad que nace de la necesidad de verificar los hechos sobre los cuales fundará sus decisiones, ordenando la producción de prueba necesaria para la verificación de hechos aportados por las partes en cumplimiento al principio de verdad material, siempre y cuando aquí coloca ciertos límites a la autoridad judicial para la producción de la prueba, siempre y cuando no desconozca el principio dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que por el principio dispositivo cada parte sabrá qué medios de prueba y qué otros no
puede ofrecer. Si ellos no quieren ofrecer, por ejemplo, testigos, el juez público de familia debe respetar este principio dispositivo que es manejado en el proceso civil, por ejemplo, que no vulnere el derecho o garantía fundamental, que no desconozca la cosa juzgada, que no desconozca los derechos adquiridos, que no supla la negligencia probatoria de las partes. Existen muchas autoridades que quieren suplir lo que la otra parte, por ejemplo, ha descuidado. Un ejemplo clásico de esto, estimados colegas, es que cuando las partes ofrecen pruebas, tienen el error de omitir para qué están ofreciendo esas pruebas. El Código de las Familias del Proceso Familiar es claro al respecto. Cuando se ofrece testigos, debe especificarse qué se quiere probar con la prueba testifical. Una gran mayoría solamente ofrece y al momento de observar el juez lamentablemente da la razón a la parte que ha omitido referirse a qué pretende probar con los testigos. La norma es clara, nos dice, ofrecemos testigos, pero también tenemos que establecer qué se pretende probar con la declaración testifical. No transgreda la naturaleza del proceso. Entonces, reitero, la moderna doctrina procesal establece que la carga de la prueba está a cargo de las partes y también de la autoridad judicial. Es en ese sentido que se incluye este artículo 14 en el protocolo. La facultad del juez de producir prueba de oficio, obviamente, se la puede realizar antes de alegatos finales, en un proceso ordinario antes de la audiencia complementaria, por ejemplo. Señalamiento de la audiencia complementaria es el artículo 16, un tema importante y que aclara muchos aspectos en relación a el desarrollo mismo de esta audiencia. ¿Qué nos dice el Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué incluye en este protocolo en relación al señalamiento de la audiencia complementaria? Nos dice que es de realización eventual. ¿Qué significa eso? Que puede o no puede desarrollarse. ¿Por qué? Porque entiende que en ciertos procesos de familia ordinarios es suficiente una sola audiencia, que es la audiencia preliminar. Si ese es el caso, no se convoca una audiencia complementaria y eso es lo que establece este protocolo. Nos dice la audiencia complementaria es de realización eventual y no necesaria. Se efectuará cuando la prueba no pudo ser diligenciada total o parcialmente, o por su naturaleza debiera diligenciarse fuera de la audiencia y que no se hayan efectuado en oportunidad de la audiencia preliminar. Y de ahí lo que les comentaba anteriormente, ya en la audiencia preliminar en procesos ordinarios ya existe el acto procesal de producción de los medios de prueba. Eso es lo que nos aclara este protocolo y con seguridad eso va a facilitar el trabajo de los profesionales abogados. Nos dice que la autoridad judicial debe adoptar todas las medidas necesarias para que las pruebas a ser producidas fuera de audiencias se efectivicen. El artículo 17 habla de motivaciones conclusivas o alegatos, reitera lo que está establecido en el código, nos dice que los alegatos no deben tener un tiempo mayor a 10 minutos cada parte, pero también abre la posibilidad de una ampliación en los minutos de los alegatos dependiendo la complejidad del proceso. Creo que esta es una regla muy importante porque existen procesos donde 10 minutos es insuficiente. Por ejemplo, en un
proceso de unión libre y regular, donde existen varios demandados, por supuesto que 10 minutos para los alegatos y para en el entendimiento de la autoridad judicial es muy corto. El artículo 18 también reitera lo que ya está establecido en el Código de las Familias, la emisión de la sentencia. Nos dice, la sentencia en proceso ordinario se pronunciará en audiencia y la notificación deberá estar físicamente disponible en el plazo de 3 días. Situación que lamentablemente no se cumple. Generalmente las autoridades, sobre todo en procesos ordinarios, posponen la emisión de la sentencia después de los alegatos, y este protocolo espero que permita que las autoridades judiciales emitan sentencia dentro de la audiencia. Debería, desde mi punto de vista, por la complejidad de algunos procesos de familia, asimilarse la práctica penal al respecto. Los colegas penalistas conocen que la sentencia se dicta en audiencia, pero solamente la parte dispositiva, debiendo posponerse la lectura completa de la sentencia, creo que después de 3 días, creo, no. Eso es lo que se maneja en materia penal. Lo propio debería suceder en materia de familia. Solamente en audiencia dictarse la parte dispositiva y dentro de los 3 días notificarse con todo el fundamento de la sentencia. Ese sería, yo creo, una forma adecuada para que las autoridades emitan sentencia en audiencia. Lo que pasa es que muchos de ellos o bien ya tienen preparada la sentencia y es un mero formalismo entrar a la audiencia complementaria, y lo otro es que temen equivocarse en fundamentar la sentencia en audiencia, considerando tal vez la complejidad de algún proceso familiar. Lo que debería quedar claro es que en audiencia por lo menos se dicte la parte dispositiva, dejando para los 3 días la emisión de la sentencia. La ejecución de la sentencia, establece el artículo 19, obviamente en materia familiar es inmediata y oficiosa, nos dice, sin necesidad de formalismos adicionales y demás cuestiones que puedan impedir la ejecución de la resolución judicial del juez. Eso es lo que establece el artículo 19. El artículo 20 establece la competencia del juez de familia en pretensiones de suspensión, extinción o restitución de la autoridad materna o paterna. El legislador nacional ha establecido como parte de los procesos extraordinarios también la suspensión de la autoridad paterna. En la práctica forense este tema no es habitual dentro de los juzgados públicos de familia. Vamos a encontrar que este tema rara vez se lo trate porque generalmente lo de la suspensión, extinción o restitución de la autoridad materna se lo tramita en un juzgado público de niñez y adolescencia. Pero este protocolo nos dice que por principio de especialidad e indivisibilidad de la causa, el juez público de familia conocerá estas pretensiones cuando deriven directamente de la desvinculación conyugal, sea del matrimonio o unión libre, salvo lo dispuesto por ley. Reitero, es difícil encontrar en juzgados públicos de familia un tema de suspensión, extinción o restitución de la autoridad paterna, más allá que deriven directamente, dice,
tendría que ser dentro de un proceso de divorcio, y en ese proceso de divorcio, al considerar también la guarda de los niños, tal vez establezca ciertos temas que permitan por lo menos una suspensión parcial de la autoridad paterna. Eso es lo que establece el artículo 20, que reitero, en la práctica forense veo que no es muy aplicable. El artículo 21, aplicación supletoria de la ley 548, aplican, dice, el artículo 42 al 47 de la ley 548. No nos olvidemos que este tema en su gran mayoría es tramitado por el Juzgado Público de Niñez y Adolescencia bajo el marco normativo del Código Niña-Niña-Adolescente. No olvidemos también que hay suspensión parcial y hay suspensión total de la autoridad paterna. Hay causales para la suspensión. Obviamente el juez público de familia va a tener que considerar la ley 548, pero en este protocolo solamente se menciona el artículo 42 al 47. Por lo tanto, creo que este tema no ha sido bien estructurado, y el tema de la suspensión, extinción o restitución de la autoridad paterna debería ser siempre tratado por el juez público de niñez y adolescencia. ¿Qué nos dice el artículo 23? La acción conjunta en materia de filiación. La tramitación de la acción conjunta se efectuará conforme al procedimiento extraordinario de filiación, regulado por el capítulo segundo, sección 1 de la ley 603. Me extraña que el Tribunal Supremo de Justicia haya incorporado este tema, porque la filiación es un proceso familiar que se lo tramite la vía extraordinaria. La acción conjunta de filiación también se tramita en la vía extraordinaria. ¿Qué es la acción conjunta? Es realizar, por ejemplo, una impugnación de filiación. El hijo realiza una impugnación de filiación al que es legalmente su padre, pero al mismo tiempo realiza un reclamo de filiación al que realmente debe ser su progenitor. Entonces, en una misma acción se realiza, y de ahí el nombre de acción conjunta. Impugnamos la filiación al legalmente padre, que en realidad no lo es, pero al mismo tiempo reclamamos la filiación al progenitor biológico. Esa acción conjunta, por supuesto que se la realiza en un proceso extraordinario, pero aquí el Tribunal Supremo de Justicia reitera algo que ya conocemos, lo que no me parece adecuado, pero está incluido. ¿Qué nos dice el artículo 27? Es un tema, desde mi punto de vista, muy importante. Creo que el año pasado he publicado en redes y en mis cuentas, creo que una de las primeras, si no es la primera resolución judicial aquí en la ciudad de La Paz, de reconocimiento de una unión libre y regular. El legislador nacional, lamentablemente, tal vez por esta dinámica en la que se caracteriza la familia, ha evitado referirse a cierto tipo de relaciones familiares. Una de ellas es la unión libre y regular. El anterior Código de Familia sí establecía esta posibilidad, y de ahí precisamente que
en su momento se ha emitido jurisprudencia ordinaria a través de varios autos supremos y también de alguna forma existe jurisprudencia constitucional que habla de la protección a todo tipo de familias y todo tipo de relacionamiento familiar. ¿En qué consiste la unión libre y regular? La unión libre y regular se diferencia de una unión libre propiamente dicha porque una de las partes no tiene una condición necesaria para la unión libre, que es la libertad de Estado. Eh, la sociedad nos ha hecho conocer que existen situaciones donde dos personas tienen un proyecto de vida en común, eh, viven diariamente, conviven, tienen hijos y lamentablemente por descuido, tal vez porque en su momento no se oculta también alguna información, eso también hay que ser sinceros, no se divorcia de su pareja y viven años, más allá de que estén casados, viven con otra persona. Y esto sale a relucir cuando generalmente esa persona fallece. Y sale a relucir cuando dentro de este proyecto de vida en común se ha generado patrimonio. Fallece esa persona por cuestiones estrictamente de fallecimiento, por supuesto que la esposa que sigue registrada en el Ceresi es la que tendría todo el derecho a heredar todo este patrimonio. Entonces, el Estado ha reconocido estas uniones libres con ciertos condicionamientos, por ejemplo, que exista, no va a existir libertad de Estado porque una de ellas sigue casado, pero que exista ese proyecto de vida en común, que la pareja mantenga estos requisitos de ser una relación pública, de tener prácticamente tener y vivir como un matrimonio propio. Y esto es lo que reconoce el Tribunal Supremo de Justicia en este protocolo. Nos dice que el proceso sobre el reconocimiento judicial de uniones libres y regulares se tramitará como pretensión innominada de acuerdo a lo establecido en el 420, incluyendo la determinación de efectos patrimoniales. Y hace referencia a un auto supremo, el que les había dado a conocer, el auto supremo 217 quebrado 2019 del 7 de marzo. Creo que este es un tema importante porque ya tenemos la línea que marca el Tribunal Supremo de Justicia en relación a ese reconocimiento de uniones libres y regulares. Obviamente el requisito, me estaba olvidando, esencial es la singularidad. Más allá de que la persona formalmente se encuentra casada, tiene que tener un proyecto de vida y tiene que tener la característica de singularidad. Es decir, que tenga ese proyecto de vida, esa convivencia únicamente con una persona. Más allá, reitero, de que formalmente esté casado. El artículo 26 es un artículo que va a permitir, creo, ordenar el proceso familiar de división y partición de bienes gananciales. Ya el año 2022, creo, cuando publicamos nuestro texto Soluciones Prácticas y Jurisprudenciales en la división y partición de bienes gananciales,
nosotros hemos dado una línea coherente y fundamentada de cómo debería tramitarse el proceso de división y partición de bienes gananciales. Espero que eso haya servido para que el Tribunal Supremo de Justicia incorpore este artículo. Ya el año 22, reitero, en el texto, en la primera edición de División y Partición de Bienes Gananciales, de Soluciones Prácticas y Jurisprudenciales, ya habíamos analizado el tema de cuál debería ser la vía para tramitar la división y partición de bienes gananciales, considerando que el artículo 421 del Código de las Familias y del Proceso Familiar comete un breve error o desliz, digámoslo así, al establecer que la división y partición de bienes gananciales es un proceso ordinario. ¿Pero qué nos dice? Pero es un proceso ordinario cuando no solo tramite en ejecución del proceso de divorcio. Esas palabras lamentablemente han generado problemas dentro del proceso de división y partición de bienes gananciales. Más aún aquí en la ciudad de La Paz, cuando el Tribunal Departamental de la ciudad de La Paz ha emitido un acuerdo, si no me equivoco, de sala que establecía que las partes tienen que elegir por qué vía irse. Si una de las partes quiere ver su división y partición dentro del divorcio, hay que respetar lo que digan las partes. Si una de las partes quiere tramitar por la vía ordinaria, hay que respetar lo que las partes decidan. Eso es lo que nos decía el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, equivocadamente, por supuesto. Porque no podríamos tramitar algo tan complejo en un proceso extraordinario. Ni podríamos tramitar algo donde estemos de acuerdo en un proceso ordinario. El análisis que hicimos ya el 2022 establecía de forma clara, considerando las características del proceso ordinario, del proceso extraordinario, del proceso de resolución inmediata, que cuando había conflictos entre las partes en definir la ganancialidad, en definir la división, la calidad de un bien, ya sea común o propio, cuando exista controversia, este proceso definitivamente debía ser tramitado como proceso ordinario. Eso ya lo hemos manifestado desde el año 2022. Cuando exista acuerdo entre las partes sobre cómo dividirse, y existe un acuerdo, por ejemplo, transaccional de división y partición, o exista antes del divorcio un acuerdo regulador del divorcio, donde se incluya también la división y partición, este proceso recién debiese ser tramitado en ejecución de sentencia del proceso de divorcio. Eso ya lo dijimos el 2022, espero que haya servido, pero ya en el protocolo de forma un poquito más simple, el tribunal establece lo propio. Nos dice, disuelto el vínculo matrimonial, en ejecución de sentencia se procederá a la división y partición de bienes gananciales cuando dicha petición no genere debate probatorio. Reitero, yo tengo un acuerdo regulador del divorcio donde ya se establece la división y partición, tengo que ir en ejecución de sentencia. No tengo acuerdo, no hay voluntad, hay problemática en la calidad de los bienes, me tengo que ir al proceso ordinario. Dice, cuando dicha petición no genere debate probatorio, al haber conocido expresamente en calidad del bien ganancial, o si las partes no contradicen dicha calidad, considerando que la fase de ejecución de sentencia no constituye un espacio procesal para
la dilucidación de controversias de fondo. Es lo que les acabo de explicar, reitero, el 2022 ya habíamos manifestado eso. Cuando una de las partes cuestiona dicha calidad del bien, la petición debe ser formulada en la vía ordinaria, la cual garantiza el debido proceso, la contradicción y el derecho a la defensa. Eso es lo que establece en relación a la división y partición de bienes gananciales. No está de más recordarles, estimados colegas, que más allá de un acuerdo transaccional, si uno no da una respuesta positiva, en este caso en ejecución de sentencia, porque puede oponerse a este acuerdo transaccional, el proceso tiene que obligatoriamente irse a un proceso ordinario. No basta solo con firmar un acuerdo transaccional, también hay que ratificarlo dentro de esta ejecutoria o dentro de esta tramitación que establece el artículo 421. Existe un auto supremo al respecto que nos dice que se tiene que ratificar. Si una de las partes afirma en su momento y no ratifica ese acuerdo, debemos irnos a un proceso ordinario. Cuando una de las partes cuestiona dicha calidad, es lo que les acabo de decir, la petición tiene que tramitarse vía ordinaria. El artículo 27 nos habla de la aplicación del acuerdo regulador. Nos dice que el acuerdo regulador que incluya cláusulas sobre división y partición de bienes gananciales debe ser considerando cuando exista la aceptación del acuerdo por la contraparte, es lo que les acabo de comentar, existe un auto supremo al respecto. Esta voluntad no suple la obligación de presentar prueba documental que acredite la existencia y estado legal de los bienes, por lo que ante la omisión de su presentación hace improcedente la homologación en dicho concepto por no asegurarse la ejecución. Cuando nosotros pedimos la homologación de un acuerdo transaccional de división y partición de bienes gananciales o en su caso un acuerdo regulador del divorcio que incluya la división, por supuesto que debemos adjuntar los registros públicos de los bienes inmuebles sujetos de los bienes inmuebles y de los bienes muebles sujetos a registro. Por ejemplo, presentar el folio si se tratara de un bien inmueble y presentar también el RUA si se tratara de un vehículo automotor. Pero ahí no termina todo. En estos temas también es válido presentar un acuerdo de compra y venta, perdón, un contrato de compra y venta. Sabemos que por a veces la idiosincrasia de la sociedad, muchas veces no registramos públicamente nuestros bienes inmuebles y solamente mantenemos un contrato de compra y venta. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero para regularizar, etcétera, etcétera. Pero es válido también presentar contratos originales de compra y venta como parte de estos acuerdos reguladores. ¿Qué más nos dice el artículo 27? Cuando la parte desconoce o niegue el acuerdo, se rompe el presupuesto esencial del consentimiento bilateral, debiendo recurrirse a la vía ordinaria. Esto lo han asimilado, reitero, de ese auto supremo que establece que hay que ratificar, por más que yo haya firmado un acuerdo regulador, por más que yo haya aceptado en su momento una división que puede ser desproporcional, tengo que ratificar ese acuerdo. Si no ratifico, obviamente estoy en conflictos y tengo que acudir a la vía ordinaria. El artículo 28 habla de asistencia familiar con acuerdos
suscritos en la DNA, en el SLIN y otras autoridades administrativas. Esto es reiterativo porque esto generalmente ya se aplica cuando son estas instancias las que promueven la suscripción de acuerdos transaccionales de asistencia familiar. Son documentos, nos dice el Tribunal Supremo de Justicia, son documentos públicos administrativos, lo cual hace presumir la verdad, nos hace presumir la verdad probatoria. Por lo tanto, la autoridad lo único que tendría que hacer es homologarlos. Pero antes de homologar estos acuerdos, tiene que verificar ciertos requisitos, y eso está en el parágrafo 2. Por ejemplo, la capacidad y legitimación de las personas, la voluntariedad de ambas partes, la determinación clara del monto o modalidad de la asistencia, el cumplimiento del marco de protección integral del menor. Por ejemplo, en estos acuerdos, la autoridad deberá verificar si el monto de la asistencia familiar acordado es el mínimo establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, que en la actualidad todos ustedes conocen que es 660 bolivianos. Si fuese inferior, por supuesto que la autoridad tiene que aclarar que ese monto en realidad es de 660 y homologarlo tomando en cuenta estos aspectos. El artículo 29 también es un tema que lo hemos debatido ya el 2021, si no me equivoco, porque recordarán ustedes que la asistencia familiar se establece como una asistencia familiar propiamente dicha, establecida por un juez público de familia, y existe una asistencia familiar como medida de protección. Son dos cosas diferentes. Reitero, la asistencia familiar propiamente dicha, la que todos conocemos como ese conjunto de recursos que protegen ciertos componentes como vestimenta, alimentación, educación y demás. Esa es la asistencia familiar propiamente dicha, y existe la asistencia familiar como medida de protección. La asistencia familiar propiamente dicha, por supuesto, la fija un juez público de familia. La asistencia familiar como medida de protección la fija un fiscal, inclusive un juez penal. El incumplimiento de la asistencia familiar propiamente dicha priva la libertad del obligado. La asistencia como medida de protección, el incumplimiento de la asistencia como medida de protección, también priva de libertad de, si no me equivoco, de 3 a 5 días con una detención preventiva. Agrava la situación del, ya no sería en este caso del obligado, sino del sindicado o del imputado en materia penal. Hemos tenido en su momento un caso donde se quería homologar una asistencia familiar como medida de protección, y lo que hicimos en su momento es interponer una excepción de incompetencia, la cual por supuesto que ha dado curso al respecto. Entonces no confundamos la asistencia familiar propiamente dicha y la asistencia familiar como medida de protección, y eso es lo que establece ahora el Tribunal Supremo, que nos dice: no procede la homologación por parte del juez público de familia de las medidas de protección dictadas en sede penal en denuncias de violencia familiar, incluyendo aquellas relacionadas con asistencia familiar, por no constituir una manifestación de voluntad de las partes y porque las mismas tienen naturaleza cautelar penal. Por supuesto que totalmente correcto.
Los jueces en materia familiar, ante el conocimiento de dicha pretensión, deberán remitir ante la autoridad penal, quien como juez natural tiene competencia para el cumplimiento en virtud del interés superior del niño. Reitero, el incumplimiento de la asistencia familiar como medida de protección, eh, por supuesto, agrava la situación del sindicado e inclusive puede tener una detención preventiva, creo, de 3 hasta 5 días. Eso lo establece la 1173. El artículo 30 se refiere a los gastos extraordinarios. Como ustedes saben, existen gastos que no son, que emergen de precisamente situaciones que no son muy comunes, que son emergentes, imperativas. Ya esto el legislador nacional ha denominado gastos extraordinarios. Este año el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido la sentencia o el precedente constitucional incluido en la sentencia constitucional 1141-2025-S3, donde haciendo un análisis del derecho a la vida, del derecho a la salud, en un caso expreso, ha determinado que sí existe la posibilidad del apremio cuando el obligado no cumple los gastos extraordinarios. Reitero, en temas relacionados y vinculados a la vida y a la salud. Cada tema va a depender seguramente de un análisis del caso propiamente dicho, pero existe la posibilidad del apremio en ciertos casos relacionados con vida y salud. Eso ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo en este protocolo lo incorpora. Pero ¿qué más nos dice? Nos dice que los gastos extraordinarios deberán estar debidamente justificados mediante elementos probatorios. ¿Cuáles son esos elementos? Generalmente medios de prueba documentales, facturas generalmente. En caso de controversia, se convocará una audiencia única para su resolución. Los gastos extraordinarios generalmente son controvertidos, porque el obligado, por supuesto, que no quiere hacerse cargo del pago de estos gastos extraordinarios. Los gastos extraordinarios no pueden incluir conceptos que ya comprende la asistencia familiar ordinaria establecidos en el 109. Esto también es un tema, creo que va a servir para que en una gran mayoría los gastos extraordinarios sean rechazados. Precisamente un caso que hemos revisado hace un mes atrás y que precisamente es parte de una activista ustedes conocen muy bien de esa institución, ha solicitado gastos extraordinarios adjuntando facturas de globos, de piñatas para un cumpleaños. Yo les pregunto, ¿esto será calificado como gastos extraordinarios? Por supuesto que no. Afortunadamente, la autoridad judicial no ha aprobado este tema como gastos extraordinarios. Pero imagínense, lamentablemente, se quiere utilizar este concepto en el ejemplo que les digo para pagar globos y piñatas del cumpleaños del beneficiario. Entonces, por supuesto que este artículo es importante para uniformizar y considerar cuáles son los gastos extraordinarios. En otras legislaciones, por supuesto, existe un detalle de qué podría considerarse como gastos extraordinarios. En su momento, cuando hemos realizado el taller de asistencia familiar, hemos dado una serie de ejemplos sobre qué se debe considerar gastos extraordinarios. Lo más común en la práctica forense, por supuesto, es los lentes y, por supuesto, los brackets, por ejemplo, son considerados como gastos extraordinarios.
El artículo, ya terminando, el artículo 31 nos establece sobre la provisión de recaudos de apelación en el efecto devolutivo. Tienen 48 horas para establecer los recaudos y no eh, se declarará ejecutoriada la resolución. Y el tema que el legislador nacional lamentablemente ha olvidado normar. Si bien establece que existe recurso de apelación, establece que existe un recurso de reposición, establece que existe un recurso de casación, también establece que existe un recurso de compulsa. El detalle es que omite reglamentar o omite referirse al recurso de compulsa. Ya el Tribunal Supremo de Justicia, a través de un auto supremo, precisamente en materia familiar, ha establecido que el recurso de compulsa, al haber sido omitido en su desarrollo por el legislador nacional dentro del Código de las Familias y del proceso familiar, debe ser suplido por la norma procesal civil, que establece cómo debe desarrollarse. ¿Qué hace este protocolo? Asimila este tema, obviamente, con las directrices del Código Procesal Civil e incorpora cómo deberíamos tramitar el recurso de reposición. Eh, con esto concluiría este tema. Desde todo punto de vista, creo que este protocolo tiene más aciertos que errores, por supuesto que sí. La dificultad en la aplicación dependerá si ciertas reglas establecidas en este protocolo son reglas que no están dentro de las facultades legislativas que no tiene, por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia. Eso seguramente lo vamos a ver más adelante eh, con alguna jurisprudencia que seguramente se va a emitir en su momento, pero no deja de ser interesante este protocolo desde cualquier punto de vista, como lo es también el Código de las Familias y del proceso familiar, más allá de sus errores. No dejaríamos nunca de destacar que es un código de las familias y del proceso familiar que protege la diversidad de las relaciones de familia. Falta mucho por uniformizar, por supuesto que sí, falta muchísimo, pero esperemos que este protocolo sirva para que cuando nosotros ejerzamos nuestra profesión, no solamente aquí en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, tengamos una línea ya definida y no tengamos sorpresas, porque yo he estado en la ciudad de Cochabamba litigando, en la ciudad de Santa Cruz también, y la manera en que se lleva a cabo los trámites, en que se lleva a cabo los procesos familiares varían de sobremanera. Por ejemplo, tenemos casos en Santa Cruz, en la Pampa de la Isla, por ejemplo, donde es muy común notificar directamente en secretaría, cosa que no sucede aquí en la ciudad de La Paz, donde siempre te notifican vía WhatsApp. Mientras que en Santa Cruz creo que lo propio ocurre en Cochabamba, entonces esto va a servir para, creo, mejorar más allá de esas observaciones que les he comentado, ¿no? Estoy presto a cualquier consulta y esperemos vernos muy pronto con otra temática relacionada siempre al derecho de familia y al derecho de niñez y adolescencia. Gracias. Muchas gracias, querido doctor Laguna. Bueno, continuando con la segunda parte de este taller especializado, lanzamos la convocatoria para todos los participantes para que puedan realizar sus consultas.
Para hacerlo de manera ordenada, por favor, les pedimos que levanten la mano de la plataforma Zoom y se les va a dar paso. Por favor, una sola pregunta por participante y de la manera más clara y sencilla, por favor, para que varios participantes puedan realizar su consulta. Por favor, demos paso al doctor Cristian Ariel. Doctor, puede habilitar su micrófono y realizar su consulta. Y gracias, muy buenas noches. En principio, felicitarlo, doctor Laguna, por la brillante exposición que ha tenido. Nos ha explicado de forma pormenorizada lo que es este protocolo. Sin embargo, yo quería hacerle conocer mi preocupación que tengo en relación a este documento, este protocolo que, como usted bien dice, ha sido suscrito por el Tribunal Supremo de Justicia, por todos los magistrados. Pero yo coincido con usted lo que decía a un inicio, ¿no? Que estas ya son facultades legislativas la que estaría atribuyéndose el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y esto por qué? Porque este acuerdo, en todo caso, se basa y señala el acuerdo en el artículo 38, numeral 14 de la Ley 025 del órgano judicial. Y revisada este artículo, revisado, se tiene que el Tribunal Supremo tiene facultades, la Sala Plena, de emitir cartas acordadas y circulares. Visto por cualquier lado esas dos atribuciones que tiene o esos dos documentos, lo que hace aquí el tribunal al emitir este protocolo no ingresa ni en una circular ni una carta acordada por ningún lugar, ¿no? Analizado también en ámbitos constitucionales, entendía que no tiene la atribución que sería fácilmente objeto de una acción constitucional. Ahora, comprendo que es una buena intención que se tiene al establecer mediante este protocolo estos 32 artículos, pero al final de cuentas lo que llega a ser es una complementación de los 449 artículos que ya tenía el Código de las Familias. Entonces ahora tenemos 481 artículos, pero que yo recuerde, el Tribunal Supremo de Justicia no puede legislar, ¿no? Como usted bien indicaba. Ahora, la buena intención, comprendo que parte de la inquietud del profesional es de la paz, ¿no? En todo caso, son cuatro que están identificados ahí en el protocolo, pero son jueces de familia. Pero dentro de los mismos jueces de familia hay mucha diferencia entre Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Oruro, como usted bien señala. Cada uno tiene sus propios criterios. Y cuando he consultado a jueces de La Paz, de Santa Cruz, ni siquiera se les ha consultado en relación a este proyecto. La escuela de jueces, lo propio, ¿no? Entonces, hay mucha dificultad en la aplicabilidad. Veo con temor esto a nivel nacional, más cuando se encuentra la obligación, dice el protocolo, de aplicarlo el mismo. Y hay contradicción, hay ampliación, hay desorden en algunos artículos de lo que ya la ley establece. Entonces, bajo su criterio, quería consultarle, ¿no? Si es que profesionales del área de familia, tal vez alguna acción de por medio que se vaya a realizar, ya que lamentablemente en el ámbito judicial, al ser emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, difícilmente los jueces van a emitir ningún pronunciamiento o queja en contra de este protocolo, pero tal vez los litigantes, ¿no? En esta materia familiar, ya que no es la forma, no es el documento correcto emitir un acuerdo eh, por el Tribunal Supremo supliendo a la ley, ¿no? La ley hubiera sido el instrumento adecuado para poder modificar, cambiar, complementar la normativa, como bien el Código de las Familias, como bien usted ha indicado, por principio de legalidad. Entonces, quería consultarle, ¿no? Como usted es un reconocido profesional en el área familiar, si es que tal vez se ha analizado con otros juristas el poder plantear o solicitar que el Tribunal Supremo analice, ¿no? Este tipo de acuerdos que está emitiendo cuando no está conforme a lo que dice la 025 y su artículo 39, numeral 14. Esa es mi inquietud, doctor. Muchas gracias. No, las gracias a ti, totalmente de acuerdo en tu análisis, realmente agradecerte por ese desarrollo y totalmente, te reitero, de acuerdo
en el tema al que tú te refieres. Ese es otro de los grandes errores que lamentablemente comete el Tribunal Supremo de Justicia al dar paso únicamente en la proyección a autoridades judiciales de la ciudad de La Paz. Deberían también en su momento convocar a las autoridades de los demás departamentos. Ese también es un error porque, reitero, la visión que tienen en cada departamento es muy diferente. El tema de tomarse atribuciones que no corresponden, totalmente de acuerdo. Hay un principio de reserva que solamente está definido por el órgano legislativo. No nos olvidemos que el año pasado se ha modificado el Código de las Familias y del Proceso Familiar. Si no me equivoco, en 3 artículos se ha abrogado uno de ellos. Debería ser en esa instancia donde también se realice complementaciones al Código de las Familias y del Proceso Familiar sobre la base tal vez de este protocolo. Ese debería ser la vía correcta. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Por supuesto que uno de ustedes, colegas, con seguridad, dependiendo el proceso de familia, va en su momento a interponer el recurso o la acción de defensa que en su momento va a modular a través de la jurisprudencia constitucional. Entonces, vamos a estar seguramente a la espera de esas reacciones, pero hacerlo de forma directa. Deberían pronunciarse. Lamentablemente no existe por ejemplo, una asociación de profesionales en el derecho de familia para que a través de esa instancia se promueva tal vez un recurso de inconstitucionalidad o algún tema donde realmente se tenga un instrumento legal, pero que acorde a lo que la Constitución Política del Estado determina. Seguramente vamos a llegar al punto, reitero, de que el Tribunal Constitucional Plurinacional en su momento, seguramente en algún proceso, nos empiece a manifestar que ciertos artículos de este protocolo lamentablemente no cumplen con ese requisito determinado dentro de la estructura jerárquica. Solamente tenemos que estar a la espera de su estimado colega y bueno, yo también estoy de acuerdo con la posición asumida sobre el tema. La señora Lucía, la doctora Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Lucía Canales. Respecto al proceso de división y partición, cuando se lo tramita por la vía ordinaria, ¿debe hacerse ante el mismo juez o como una demanda nueva? Esa es mi pregunta. Gracias, doctora. Eh, el protocolo, como ya les comentaba, asume una posición que nosotros hemos asumido el 2022. ¿Cómo se tramita la división y partición de bienes gananciales? El 441 establece que dentro del proceso ordinario, la división y partición es un proceso ordinario cuando no se lo tramite en ejecución del proceso de divorcio. Si hay conflictividad, si hay controversia en la calidad de los bienes y si existe dificultades para ponerse de acuerdo y tener un acuerdo, valga la redundancia, un acuerdo regulador, debemos realizar el proceso cuando existe controversia en un proceso ordinario. Si realizamos en un proceso ordinario, doctora, tenemos que ingresar como una demanda nueva en plataforma, lo que va a generar que
se sortee, por lo menos aquí en la ciudad de La Paz existen 14 juzgados en el centro y 2 en la zona sur. Si lo promovemos en el centro, por supuesto va a ser otro juez, pero tiene que ser sorteado nuevamente a otra autoridad judicial, que por azares del destino podría ser la misma autoridad, pero estaríamos ante dos procesos diferentes, doctora, dos procesos diferentes si es que realizamos por la vía ordinaria. Está bien, me quedó claro. Muchas gracias. Bueno, doctor, tenemos dos preguntas más en el chat. Por favor, no sé si podemos concluir con estas dos. Es de la doctora María Gardenia Franco. Ella nos dice, buenas noches, doctor. En el caso de obtener la certificación de ejecutoría de la sentencia de divorcio y recién entran en acuerdo en la división y partición de sus bienes gananciales, ¿podría solicitarse una complementación del divorcio para la homologación del acuerdo? Esa es la pregunta, doctor. Gracias a la doctora Franco por su pregunta y situaciones que suceden, por supuesto, en la práctica forense. Concluido el divorcio, obviamente, ya sea a través de un acuerdo regulador o directamente a través de un proceso normal, ya se obtiene la ejecutoria del divorcio. En ese transcurso, los excónyuges logran llegar a un acuerdo transaccional de división y partición. Como la división y partición ya es voluntaria a través de ponerse de acuerdo entre los excónyuges, lo que debe hacer usted, doctora, es solicitar la homologación de ese acuerdo transaccional en el proceso de divorcio. En el proceso de divorcio. Más allá de que en su momento no han hecho ni mención ni referencia a los bienes o a la comunidad de gananciales, debe promover dentro del mismo divorcio la homologación del acuerdo. ¿Y cuál es la base para eso? La base es el inciso C del artículo 421, que nos dice que podemos promover la demanda en ejecución del proceso de sentencia. Entonces, más allá de que ya se ejecutoriado, seguramente ya han cancelado la partida matrimonial, usted pide la homologación con el acuerdo ya suscrito por ambas partes. Obviamente va a correr en traslado y la otra parte se va a ratificar y la autoridad judicial lo único que va a realizar es emitir la resolución homologando ese acuerdo transaccional de división y partición. Esa es la vía, estimada doctora Franco. Muchas gracias, doctor. Y concluimos con la última pregunta del doctor Boris Tapia Basientos. Él nos dice, buenas noches, doctor, excelente ponencia. Una consulta, ¿en qué situación se exige la conciliación como paso previo o en qué situaciones se puede proponer la conciliación en el área familiar? Gracias. En realidad, reitero, por el principio de cultura de paz, debiese promoverse, no debiese, hay una obligatoriedad de promoverse siempre la conciliación. Esto, por ejemplo, comúnmente se realiza en temas de asistencia familiar, donde se entra a una etapa conciliatoria donde tanto la madre como el padre, los progenitores, tratan de llegar a un acuerdo en relación al monto de la asistencia familiar. Existen también otros procesos donde, por supuesto que no puede llegarse a una conciliación, donde se establece, por ejemplo, que no son derechos disponibles. Yo les hablaba siempre del tema de comprobación de unión libre, por ejemplo. Ahí el tema de conciliación
no sería o no se da o no sería la vía adecuada donde pueda generarse este tipo de acciones para solucionar los problemas. En la mayoría de los procesos de familia sí podríamos convocar a una conciliación. El tema de la impugnación de filiación, de la negación de paternidad, son temas donde no se llega a la conciliación o no se convoca a este acto procesal. Gracias, estimados colegas. Bueno, querido doctor, los agradecidos somos nosotros por tan brillante exposición, por plantear este tema bastante interesante y complejo, ¿no? Y haber explicado de manera bastante clara todo este tema del protocolo. Le agradecemos, doctor Laguna, por aceptar la invitación y por tan brillante exposición. Tenemos muchas sorpresas nuevas, vamos a estar con nuevos cursos con el doctor Laguna. Y bueno, pues, querido doctor, agradecerle nuevamente. Gracias a Excelencia Jurídica, cada uno de los colegas presentes. Esperemos vernos muy pronto. Un saludo y un abrazo y todo lo mejor en las funciones que realizan diariamente. Muy gentiles por la consideración. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, estimados participantes, esperemos que este taller especializado haya sido de su agrado. Cualquier información referente a los certificados o al material digital se les va a estar dando a conocer a través del grupo de WhatsApp. Con este estaríamos dando por concluido este taller especializado, agradeciéndole nuevamente a todos ustedes por su participación. Muy buenas noches.